Mateo capítulo 12, versículo 36. Mateo 12, 36. Un solo versículo. Dice: pero yo os digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuentas de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Duro, ¿no? En el día del juicio todos y todas, hombres y mujeres, tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Decirle al de al lado: no hable de más. No hable de más. A veces hablamos de más. ¿Amén? Vamos a empezar por el ocio. ¿Qué es el ocio? Yo saqué del diccionario porque es importante. Dice, primero, el ocio es tiempo libre o descanso de las ocupaciones habituales. Hoy decía Luis que agradecía a Dios porque es por las vacaciones. La vacación es un tiempo de ocio, ¿verdad? Un tipo de descanso. Hoy tiene Germán Franco, es un día de ocio, puede estar con nosotros escuchando y cantando al Señor y compartiendo. Un día de ocio. A ver, ¿qué otro día de ocio? Los domingos, por ejemplo. Los que no trabajan están los domingos, y si no, el que tiene Franco. La pregunta sería: ¿el ocio es bueno o es malo? ¿Qué dice? Depende. Dice, yo subrayé abajo, dice: el desarrollo de las nuevas tecnologías influirá en las modalidades de utilizar el ocio. Lo voy a poner con un ejemplo. A ver, ¿quién tiene lavarropa automático? Levante la mano. Bueno, casi todos. En la época que había que lavar a mano, uno se dedicaba a lavar a mano. Yo también lavé a mano, y en casa teníamos una tabla de esas de que eran toda con rayita, ¿vieron? Y con un jabón, pasaba un jabón neutro blanco y refregada ahí, ¿no? Entonces uno podía escuchar la radio, pero por ahí no podía mirar televisión porque no creo que generalmente la mayoría de los lavaderos están en el patio, y a no ser que haya un televisor portátil. Pero no podíamos hacer otra cosa más que lavar. Podemos charlar. Ahora, ¿qué hacemos? Ponemos el lavarropa, y el lavarropa lo hace todo. Si es automático, lo hace todo. Entonces uno puede hacer otras cosas en la casa o fuera de ella. Si el lavarropa funciona bien, uno puede dejar funcionando, se va a hacer las compras o sale, y cuando vuelve ya centrifugó, hizo todo. Lo único que tiene que hacer es ¿qué? Colgar la ropa. Es decir, el desarrollo de las nuevas tecnologías nos ayudan ¿a qué? A que podamos hacer otras cosas. ¿Escucharon hablar del teletrabajo? Bueno, el teletrabajo es el trabajo de la casa. Se está usando mucho, muchas personas que, por supuesto que Marina no puede aplicar una inyección por internet o por WhatsApp. Esos trabajos no se pueden sustituir. Germán no puede cocinar desde la casa, porque en el trabajo tienen que estar ahí en el dog, ¿no? Es decir, hay trabajos que no se pueden cambiar, pero hay trabajos que sí se pueden suplir. Por ejemplo, el trabajo de oficina se está usando mucho. Por ejemplo, un escribano, que su secretaria, en vez de ir a la oficina, puede escribir las cartas, documentos, todo lo que tiene que mandar, lo puede hacer de la casa, y por correo electrónico lo puede enviar a la escribanía. Eso se llama teletrabajo. ¿En qué consiste el teletrabajo? En ahorrar tiempo. Porque hay gente que viaja a Capital, por ejemplo, a ir a trabajar todos los días, y entre ida y vuelta invierte o gasta 2 o 3 horas de viaje. Y ese tiempo lo ahorra trabajando de la casa, por ejemplo. Si uno va a trabajar en una oficina, tiene que ir ¿cómo? Más o menos bien vestido. Pero si usted trabaja de su casa, puede trabajar en short, como está ahora Luis, tranquilo ahí, con la gorra, ¿no? Pero si uno va a una oficina y va en short, bueno, por ahí no te recibe. Entonces,
¿El teletrabajo sirve para agilizar los tiempos? Sí. ¿Sirve para trabajar cómodo? Sí. Pero no en todos lugares se puede hacer. ¿Me van siguiendo, no? Amén. Punto 2. El ocio es una actividad que se dedica como distracción en momentos de tiempo libre. Pero pues subrayé. Hay diversos tipos de ocio, tales como el ocio que puede ser alienante. A ver, un ocio alienante. A ver, ¿qué me dice un ejemplo? ¿Qué es alienante? Aquello que me aliena, que me enajena. Si yo estoy todo el día bebiendo alcohol, el alcohol en exceso me produce borrachera y me aliena de la realidad, o me drogo, o estoy todo el día con el celular. Es decir, hay diferentes ocios que me pueden alienar de la realidad. Yo estoy viendo a veces en internet videos filmados, ustedes lo habrán visto, de personas que van con el celular en la calle y tienen un accidente, con un palo de luz, porque están como enajenados. Yo lo he visto en persona, delante mío. Un día iba para una iglesia en Vicente López, allá en la calle Lavalle, y adelante mío iba un muchacho con el mensaje de texto. En esa época no se usaba el WhatsApp, y se tragó literalmente un palo de luz, se lo golpeó en la cabeza, porque ni miraba donde estaba caminando. Entonces, eso, para esa persona, era algo alienante, lo estaba enajenando de la realidad. ¿Me van siguiendo? Amén. Amén. Hay ocios que pueden ser consumistas. ¿Qué quiere decir? De consumo. Hay gente que si no compra cosas todos los días, parece que el tiempo libre no existe. Entonces, tiene un tiempo libre, en vez de tomar mate, estar debajo de la parra o debajo de la sombra, descansando, lo quiere usar el ocio gastando. Y va a comprar cosas, y va a consumir cosas. Y no disfruta. Lo que hace es gastar el tiempo ¿en qué? En consumo. Una vez me pasó, fui con gente al Parque de la Costa. ¿Lo conocen, el Parque de la Costa, no? Sí. Me acuerdo que nos comimos literalmente horas de cola para usar un entretenimiento que duraban un minuto. Fuimos un día a esa llamada montaña rusa y estuvimos 1 hora 20 haciendo cola. Cuando subimos a la montaña rusa y ya está. Digo, ya está. ¿Tanto tiempo para esto? De ahí dije, nunca más. Porque mi tiempo vale. Y no lo voy a gastar. Un minuto cuando gasté antes 1 hora 20. ¿Me van siguiendo? Amén. Pero después está el ocio creativo y el ocio enriquecedor, que vamos a ir viendo la diferencia entre una cosa y otra. Entonces, toda palabra ociosa, quiere decir Jesús, toda palabra de más que digas, serás juzgado. La palabra, vamos a la palabra. Dice la palabra en términos de latín, quiere decir parábola, y expresa uno de los elementos más imprescindibles en cualquier lenguaje. Se trata de un fragmento. ¿Cuál es la risa? ¿Es lo que estoy diciendo? Ah, bueno, entonces traten de contenerse y estemos en el culto, por favor. El término palabra proviene del latín parábola y expresa uno de los elementos más imprescindibles en cualquier lenguaje. La palabra es importantísima. Se trata de un fragmento funcional o de una expresión delimitado en pausas y acentos. Eso tiene que ver con que uno cuando habla tiene que poner pausas y acentos. Si yo no le pongo acento y pausa y escupo palabra tras palabra, el otro no va a entender lo que estoy diciendo. Es decir, la palabra necesita pausa, puntos y acento. ¿No? Es la combinación de palabras y sus significados que permite formar frases u oraciones. Vamos a la Biblia, Salmo 33:6. Por la palabra Jehová fueron hechas
el cielo y todo el ejército por el aliento de su boca. Dice el libro de Génesis, la tierra estaba desordenada y la palabra de Dios produjo que orden, es decir, ordenó lo que estaba desordenado. Me van siguiendo. Dice Jesús, Mateo 12:34, por la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. A veces no nos ha pasado que dijimos cosas que después nos arrepentimos de haberlas dicho, pero salió, porque estaba adentro. Lo que uno tiene adentro lo expresa afuera, siempre. Pero generalmente cuando hay presión, a veces vemos, yo he visto y me ha pasado en relaciones, que puede ser de pareja, puede ser de padres a hijos, de hijo a padre, de alumno a profesor, etcétera, etcétera, de relación, de palabra, que a veces en los momentos tranquilos está todo bien, pero en los momentos de presión salta de adentro palabras que no habíamos pensado que estaban en nuestro corazón. Decía una vez alguien que sabe mucho de aviación, decía que los aviones en la tierra, ¿vieron los aviones de la línea argentina, esos que van a otros países? Son aviones que están a una altura que cuando están muy alto, la presión atmosférica, si no está bien controlado todo el equipo, puede explotar. Todavía no se sabe las causas del submarino que explotó o que lo hicieron explotar. Hay teorías que dicen que fueron bombardeados por un submarino enemigo, no se sabe. Otros dicen que la presión del agua, porque hay cierta profundidad que no aguanta el equipo y puede explotar, no se sabe. Un avión pasa lo mismo. Acá dicen en la tierra que lo prueban el avión, lo prueban más que un colectivo, por eso dice que los accidentes de aviones son menos que los colectivos que van a larga distancia, porque está muy bien probado. Pero ha pasado que un tornillito chiquito no fue ajustado en tierra bien y la presión del aire hizo que por ese tornillito se produzca un agujero y al producirse el agujero explote el avión en el aire. ¿Por qué? Por la presión. Cuando tenemos presión, las palabras salen. Si te presiona el patrón porque te está exigiendo permanentemente trabajar más de lo que tenés que trabajar, por ahí te sale de adentro, anda, punto suspensivo. Y vos decís, ¿cómo dije eso? Y porque estaba adentro. Y la presión hizo que salga esas palabras. O tenés una discusión acalorada y de pronto decís, ¡ay! Y después decís, ¿qué dije? ¿Sí? Y el otro descubre que su mamá tenía una profesión que él desconocía. ¿Me van siguiendo? Las palabras dicen lo que pensamos, lo que anidamos y lo que incubamos. Voy a hablar de la comunicación. La comunicación está dividida en verbal y no verbal. Esto es interesante. La comunicación verbal es oral y escrita. Podemos comunicarnos. ¿Se acuerdan el pasaje de Juan, del Evangelio, perdón? El papá de Juan el Bautista, que quedó mudo, Zacarías. ¿Cómo dijo a su esposa Elizabeth y a los que estaban presentes cómo se iba a llamar su hijo? Pidió una tablilla, hoy pediría una tablet quizás, no sé, y escribió su nombre y dijo, se llamará Juan. Él, por su texto, mensaje de texto, dijo que su hijo se iba a llamar Juan. Es decir, los sordomudos también tienen intérprete de voz, de sonidos electrónicos, que pueden hablar por señas, pero también por un intérprete que está en la computadora. Es decir, hay formas de comunicarse, pero siempre es por palabra o por escrito. Pero también está la palabra no verbal, que es una forma de comunicación por gestos, imágenes y sonidos. Por ejemplo, yo lo miro a Luis y le digo así, ¿qué estoy haciendo? Estoy señalando, ¿no? Y yo le digo,
así, lo estoy llamando. Si está parado y yo le digo así, le digo, Tati, ¿no? O como nos decía en la escuela, yo tenía una maestra que hablaba mucho por gestos. Yo cuando hacía así, cerraba el cierre, cerraba el pico, me decía. O ponete un broche, porque yo hablaba mucho. Es decir, los gestos comunican. Los gestos comunican. A ver, hagan un gesto, cualquier gesto. Me está lleno el ojo con mi esposa. Da para muchos. Y fue muy sensual eso. Yo lo vi eso. A ver, otro gesto, a ver. Muy bien, Luciano. Con esto que decís, ¿qué estás pensando? ¿Qué tenemos en la cabeza? Está bueno, ¿no? A ver, otro gesto. No, en la nariz no, eso no. La panificación dejala para otro día. Otro gesto, a ver. Está así, ¿qué es esto? Te casaste. ¿Qué es esto? ¿Estás esposado? ¿Estás preso? Bueno, yo no sé jugar mucho a dígalo conmigo, ¿verdad? Otro gesto. Vamos, anímense. Está saludando. Esto quiere decir tiempo. Tiempo, está bien. Esto usaba Carlito Baral, de acá, ¿no? Como decir, yo no. Yo no. Bueno, hay muchos gestos que no hace falta hablar. Entonces la palabra comunica, el texto comunica, pero los gestos también comunican. ¿Me van siguiendo? Bueno, vamos a hablar ahora de, dice Santiago, esta es una versión que no está en la versión Reina Valera, pero es una versión libre. Dice, mis queridos hermanos, Santiago 1:19, pongan atención en esto que les voy a decir. Esto lo dice el apóstol. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y a hablar mucho. Vieron que hay gente que tiene el don de oído, que escucha, que vos les hablas y sabes que te están escuchando. Pero hay algunos que hablan antes que vos termines la oración. Y hablan, y hablan, y hablan, y dicen, pará, Cachito, quiero decir algo. ¿No? Porque tienen el don de bla, 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 y no terminan y vos querés decir algo, meter algo, entonces le decís, pará. ¿No? Es importante escuchar. Porque si yo no escucho, no doy oportunidad al otro que se exprese. ¿Me van siguiendo? Es importante el diálogo. Yo una vez decía un chiste, decía un hombre y una mujer que hacían años de casado, tenía más de 50 años de casado. Eran los dos españoles y él decía, Filomena por fin me dejó hablar. Y entonces él le dice, el otro dice, ¿qué? ¿Te empezó a escuchar? Y dice, no, ya se murió, entonces ahora puedo hablar. Dice, chiste malo, ¿no? Dice, porque la única forma que lo dejaba hablar al pobre hombre era ya cuando estaba del otro lado. Porque hablaba, finalmente hablaba. No, no tiene que pasar eso, tiene que haber diálogo. Uno es el que escucha y el otro es el que habla. Ida y vuelta. Vamos a hablar de lo que es la comunicación del Espíritu. Acá hay una imagen, que ahora vamos a ir a la palabra, que tiene que ver sobre Saulo, antes de ser Pablo era Saulo, y Ananías. ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda de esa historia? Está en Hechos de los Apóstoles. La voy a refrescar. Dice, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, vamos a leer versículos del 10 al 16, al 15, si quieren seguir con la Biblia. Hechos 9, versículo 10 al 15, dice así la palabra. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, al quien el Señor le dijo en visión. Fíjense cómo se comunicó Dios en visión. No se comunicó en palabra audible, en visión. Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor.
Versículo 11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la casa que se llama derecha. Un nombre original para una casa, ¿no? Derecha. Voy a la casa derecha. La calle derecha. Gracias. Calle derecha. Y busca en casa de Judas, su nombre llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí. ¿Y él qué estaba haciendo? Orando. Había una comunión. Estaban orando. Es decir, esto es importante, y ahora voy a explicar por qué. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Es decir, Dios le dice que vaya tranquilo porque lo había visto en visión. Y entra y le pone las manos encima para que recobre ¿qué? La vista, está acá. Si no lo tiene la Biblia, está acá. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. Es decir, Ananías tenía ¿qué? Información de quién, de Pablo. Dice que cuántos males ha hecho a los santos de Jerusalén. ¿Se acuerdan que Pablo, antes de ser Pablo y era Saulo, había sido ¿qué cosa? Testigo de la muerte de Esteban. Es decir, Pablo asolaba a las iglesias persiguiéndolas. Era enemigo de la iglesia. Y aún tiene autoridad en los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan el nombre. Y el Señor le dijo, ve. No le dijo, bueno, vamos a recapitular, vamos a pensar. Dijo, anda igual. Porque instrumento es escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Es decir, este hombre que le hizo tanto mal a la iglesia, a tus hermanos y a mí en primer lugar, lo escogí ¿para qué? Para que lleve la buena nueva. Saulo pasaría a ser Pablo, pasaría a ser el discípulo de Dios. Me van siguiendo, ¿no? Te dirán, ¿qué tiene que ver el WhatsApp con Pablo? ¿Quién usa el WhatsApp acá? Ni todos. Todos no, la hermana Lidia no tiene WhatsApp, ¿sí? No. Dora usa WhatsApp tampoco, ya son dos. La hermana también. Su mamá tampoco. ¿Quiénes usan WhatsApp? A ver, entonces no son todos. Vos también. ¿O no? No usan WhatsApp. Él para llevar la contra. Van a decir ahora que usa un libro de piedra y un martillo. No uso el WhatsApp. No usa No utilizo el WhatsApp. Bien. Bueno. ¿Qué quiere decir WhatsApp? ¿Qué quiere decir WhatsApp? Leen inglés, no saben qué quiere decir. Mensaje instantáneo quiere decir WhatsApp. Rápido. Vamos a ver ahora lo bueno y lo malo. Las aplicaciones de mensajería instantáneas, WhatsApp, pueden ser sinónimo de conflicto en las relaciones de pareja. Chan. La escritura rápida, la carencia o el mal uso de los signos de interrogación, añadido a la falta de contacto visual entre los interlocutores, degeneran el problema en problemas de comunicación. Fíjense, una palabra mal dicha, una coma mal puesta, un acento no puesto, puede dar que el otro que está del otro lado interprete algo diferente a lo que el otro quiso decir. Yo más de una vez tuve que llamar por teléfono para aclarar que lo que escribí no era lo que yo quería decir. No sé si le ha pasado, pero pasa. Están todos así. ¿Qué quiso decir? El tiempo que nos roba. La publicación dice que cada usuario de WhatsApp o app, es decir, la aplicación de mensajería, mira unas 23 veces al día la pantalla. Hay gente que está mirando cada rato a ver si el otro le escribió.
miran para otro lado, ¿no? Se señalan, pero pasa. 23 veces al día buscan la pantalla en el celular a fin de saber si recibió un mensaje. Diariamente se envían aproximadamente 54 millones de mensajes y aplicaciones que están disponibles en 32 idiomas. A escala mundial cuenta con más de 800 millones de usuarios en el mundo que se comunican por la mensajería instantánea. Va siguiendo. Mírense la cara, mírense la cara. Yo voy a mirar a Marina. Marina va a mirar a mí. Mírense la cara, mírense los ojos, la expresión, qué lindo que son. Qué lindo. Son lindos, son lindos. Escuchen, los temas relevantes no debieran, esto lo dice una socióloga y psicóloga que estudia la comunicación. No voy a dar el nombre, pero lo saqué de ahí. Los temas relevantes no debieran tratarse a través de la mensajería instantánea. En una palabra, no escriba mucho por WhatsApp, consejo, porque hay cosas que hay que hablarla cara a cara. Según la experta, por más que se quiera graficar el mensaje con un emoticón, que son esas caritas que ponen ahí. Sí. No es posible reemplazar el efecto del tono, la mirada gesto asistente durante una conversación personal. Es decir, no hay nada más importante que hablar cara a cara. Yo he visto personas, y lo dije acá y lo voy a repetir, personas que una vivía en el sur de Argentina, otra del norte, cuando se encontraron, digo, bueno, ya está, ya usaron el WhatsApp, ahora están cara a cara. No, se siguen comunicando a través de la mensajería. Medio ridículo, ¿no? Medio. Pero pasa. Pasa. Me clavó el visto. Mensaje visto no asegura respuesta. En esa línea, por ahí, línea que ¿de qué quiere hablar el pastor? Después voy a explicar qué es clavar el visto. Clavar el visto es cuando aparece ese puntito, ¿no? Azul. Dice, esa aclara que conectarse no significa que la persona quiera comunicarse. Es decir, que te haya visto no quiere decir que estés indiferente, no te quiere, porque dice, ay, me clavó el visto y no me dijo nada. Ay, voy a ir al psicólogo porque por ahí está enojado conmigo, ¿no? Pasa. Muchas veces se accede para releer mensaje antiguo. Entonces uno empieza a revisar a qué hora estuvo conectado y hace detective, empieza a investigar al otro. Ah, estuvo conectado hasta ahora, pero a mí no me dijo nada. Clavó el visto y seguramente está con la otra. O está con el otro. Y por ahí el tipo no tuvo tiempo vio, pero no contestó. Muchas veces se accede para releer el mensaje antiguo, comprobar últimas horas de conexión, a ver si alguien está conectado. Esa falta de contestación, ese aspecto negativo, puede asumirse como una falta de interés por el interlocutor. Es decir, uno piensa que el otro no le da bolilla porque no ha respondido a eso que ha visto. Fíjense en todas las expectativas fantasmales que se crean alrededor de una comunicación virtual. ¿Por qué? Porque uno empieza a especular, empieza a darse manija, empieza a pensar que la otra persona ya no lo quiere. ¿No ha pasado? Seamos honestos. No me contestó, no me quiere como antes. Antes le contestaba enseguida. No está interesado en mí. Antes no existía WhatsApp y la comunicación fluía. Entonces, ¿la qué tiene que ver esto con el mensaje? Vamos a ir ahora a lo que es la comunicación del Espíritu. Hechos 10, Pedro y Cornelio. Hechos 10, vamos a leer del 1 al 4. Yo este mensaje, para los que están interesados, el domingo lo voy a seguir ampliando,
porque tiene que ver con la comunicación del siglo XXI. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Qué feo nombre, ¿no? Para Cornelio. Centurión. ¿Qué era centurión? Tenía a su cargo 100, una centuria, 100 soldados. Centurión de la compañía llamada italiana. Es una palabra que aparece ahora en el Nuevo Testamento, que antes hablaba de Jerusalén, pero ahora los tanos empiezan a salir. La compañía llamada italiana. Piadoso y temeroso de Dios. Está sacando el perfil del Facebook de Cornelio. Era piadoso y temeroso de Dios. Qué perfil, ¿eh? Con toda su casa, es decir, no solamente Cornelio, sino que toda su familia era piadosa y temerosa de Dios. Y que hacía muchas limonas al pueblo, es decir, que daba buenas ofrendas, ayudaba a la gente y oraba a Dios a veces. Siempre. Oraba a Dios siempre. Y vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día el ángel del Dios entraba donde él estaba y le decía, 2 puntos, Cornelio. Él, mirándole fijamente, se atemorizó. La puta, yo veo un ángel, creo que me tienen que vacunar, porque me tienen que reaccionar, porque debe ser algo impactante ver un ángel, ¿no? Debe ser algo, no sé, qué sé yo. ¿Usted vio un ángel alguna vez? Nosotros somos ángeles. Nosotros somos ángeles, somos mensajeros de Dios. Pero un ángel de esos que aparece en las películas, un ser de luz, a uno le ponen alas, no sé, debe ser algo extraordinario. Dice, mirándolo fijamente y atemorizado le dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. No estaba usando el ocio, el tiempo, al cohete, para ser elegante. Estaba usando el ocio, su tiempo, e invirtiéndolo para orar y estar en comunión con Dios. Esto es fundamental. Versículo, sigo un poquito más. Envía pues a hombres a Jope y haz de venir Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Es decir, esto le decía el ángel a Cornelio, que envía hombres a buscar ¿a quién? A Pedro. Este posa en casa de cierto señor encurtidor. Es decir, Pedro ya no estaba en su casa con su familia, estaba haciendo un trabajo misionero y estaba posando ¿dónde? En la casa de un curtidor. ¿Qué es un curtidor? Luciano, ¿qué es un curtidor? ¿Qué es un curtidor? ¿Alguien que está curtido? No. Aunque sí viene de eso, pero no es el curtir que nosotros decimos ahora. Curtidor es el que trabaja con cuero. De ahí viene la palabra curtiembre. El curtiembre es un lugar, un establecimiento, el cuero se lo trabaja para hacer que zapatos, cartera, etcétera, etcétera. Ido el ángel, versículo 7, le hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado para que lo asistan, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo, y el día siguiente, mientras que ellos iban por el camino, se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Es como que los dos, ¿vieron las antenas que están comunicadas entre sí? Ahora existe el satélite, pero cuando yo era chico, me acuerdo que las radios tenían antenas repetidoras, que estaba la antena central y las otras antenas repetían la transmisión. Es decir, las dos antenas estaban ¿qué? Conectadas entre sí para transmitir el programa radial. Es como que Pedro y Cornelio en diferentes lugares estaban con la misma antena levantada, a la misma hora, en el mismo canal y el mismo dial,
conectados en el espíritu sin conocerse. ¿Había WhatsApp? No. ¿Había Facebook? No. ¿Había correo electrónico? No. ¿Había teléfono? No. No había nada. Solamente comunión del espíritu. Comunión del espíritu. Esto es un llamado de atención porque a veces por ahí confiamos mucho en la comunicación tecnológica y perdemos la sensibilidad espiritual para entender el mensaje de Dios. ¿Qué es la comunión del espíritu? Le voy a contar algo que nos pasó a mi esposa y a mí hace poquito. Yo lo conté creo que la semana pasada. El sábado anterior, después de ver la película, este sábado también vamos a ver la película a las 7 de la tarde, terminó la función y me dice justo Luciano, no me olvides más, me dice Luciano, pastor, tiene que irse ya rápido. Tenía que irme rápido porque había tenido un compromiso. Yo me reúno con unos amigos de la infancia de Montechicolo, nos reunimos en diferentes lugares de la provincia. La otra vez vinieron acá a casa, a veces tenemos que ir a otro lugar, y tenía que ir a Capital. La pastora tenía un compromiso familiar de cumpleaños con otra persona. Yo tenía que ir solo. No estoy acostumbrado a ir solo en la moto a las 9 de la noche, sobre todo con todo el accidente que a veces uno puede transitar. Pero la pastora sintió de antes de ir a la reunión familiar de orar por mí. Y ella me decía que se le cruzó la palabra Avenida Libertador en ese momento. Lugones. ¿Eh? Lugones. Estaba orando y me veía a mí en Lugones. Yo no tenía que ir por Lugones. Yo tenía que agarrar Panamericana, acceso norte, cruzar el barrio Saavedra, que va costeando lo que sería el Parque Sarmiento, y llegar a destino. ¿Qué pasó? De noche, las luces en Panamericana estaban tapadas por los árboles y no pude ver los carteles que bifurcaban hacia un lugar a otro. Entonces la pifié, me equivoqué, y en vez de agarrar por el barrio Saavedra, me fui para el lado de Lugones. Es decir, que tuve que ir, me abrí para el otro lado. Me van siguiendo, yo tenía que ir derecho y me fui para el lado izquierdo. Pongo el GPS en el celular y el GPS me iba dictando que tenía que retomar por la Avenida Libertador. Es decir, que me abrí, fui por Lugones y volví por Libertador. Mientras que la pastora estaba orando por mí, Dios me salvó de quedar estampado contra un colectivo 60 que cruzaba por Libertador, que no lo vi, pero sí vi los focos, esos grandes que venían hacia mí. Yo ahí doblé para otro lado y es como que quedé encerrado entre dos colectivos. ¿Por qué digo esto? Porque la comunión del Espíritu se empieza a concretar cuando dos personas o más están orando por un mismo sentir. Y Dios nos muestra, si somos sensibles, lo que le puede pasar al otro. ¿Ustedes nunca le han pasado que dijeron, tengo un presentimiento que no tengo que ir por este lugar porque algo me va a pasar? Y no va uno. Esa sensibilidad la da Dios a través de la comunión del Espíritu. Si no es que Dios nos manda un mensaje de texto y nos dice, cuidado, puede ser, pero generalmente es algo que se percibe que está dentro. Ni Cornelio ni Pedro se conocían. Ni Ananías ni Saulo se conocían. Pero fueron conectados, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. ¿Cómo estar en la misma frecuencia? ¿Saben lo que es una frecuencia? Que la palabra frecuencia viene de frecuente. Por ejemplo, Luciano nos visita frecuentemente, es decir, continuamente. Pero también tiene que ver con la palabra frecuencia, en la comunicación tiene que ver la misma onda de comunicación. Si yo tengo una radio
y pongo el dial en una frecuencia, me voy a comunicar con una onda de un radio que tiene la misma frecuencia. Nosotros conocemos dos frecuencias. Frecuencia de amplitud modulada, que es AM, o frecuencia de ¿qué? La otra, ¿cuál es? FM, que es una frecuencia modelada y limitada dentro de un alcance pequeño. Por ejemplo, las FM son radios locales. En cambio, las AM son radios que se transmiten a nivel quizás nacional. Por ejemplo, Radio Nacional se comunica en todo el país. Pero las FM están limitadas dentro de un radio. Si yo no pongo el dial y no pongo la antena en dirección a esa frecuencia, la onda pasa, pero yo no la escucho. ¿Me vas siguiendo? Nunca vas a tener comunicación. Nunca voy a tener comunicación. Bien, hermano. Con Dios pasa exactamente lo mismo. Si yo no tengo una vida de oración, una vida de comunión con la palabra y una vida de comunión con los santos, que son los creyentes, nosotros somos santos, la frecuencia no va a ser sensible, no voy a percibir y en el fondo no voy a entender las cosas del Espíritu. Porque Pablo dice que para el hombre natural que no tiene la frecuencia con Dios, las cosas del Espíritu son locura. A veces no entendemos cómo obra Dios en el Espíritu. ¿Cuándo lo entendemos? Cuando tenemos frecuencia, comunicación. ¿Me van siguiendo? Entonces es importante entender que la comunicación fundamental primero es con Dios y después es verbal con el hermano. Más allá de una comunicación digital, más allá de una comunicación que puede ser de mensajería instantánea, que nos puede ayudar muchas veces, porque un WhatsApp, dado a tiempo, nos puede ayudar. Pero eso no es comunicación. Eso es una previa para la comunicación. La verdadera comunicación tiene que ser cara a cara. Mirar los ojos. Decirle, te amo, estoy orando por vos. Le puedo tocar, dar un abrazo. Puedo llorar juntos, puedo reírme juntos. Y eso nunca lo va a suplantar ningún medio artificial. ¿Me van siguiendo? Por último, dice Josué en el capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás sobre él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No algo, todo te va a Todo. salir bien. Amén. Solamente la vida cristiana en comunión con Dios y en su palabra hace que nuestra vida prospere. Todo nos va a salir bien. Todo. Aún las pruebas, si tenés comunión con Dios, va a ser un propósito que Dios tiene sobre tu vida. Todo. Entonces, ¿queremos estar usando bien el ocio? ¿Queremos usar el ocio creativo para invertirlo para Dios, para su palabra? Porque nos sobra tiempo a veces. Esto que me falta tiempo es una excusa. Usted puede leer la Biblia en el colectivo, si está lleno de gente, la puede bajar en audio y la puede escuchar, puede leer o ver la palabra en YouTube, o simplemente puede en su casa, si no tiene ganas de leerlo, puede poner el audio y la escucha. Pero si usted la medita, la mastica, la rumia, como la leche, la vaca agarra el pasto y lo rumia y saca buena leche, así va a ser la palabra de Dios, de día y de noche. Antes de dormir, lea un pasaje, un versículo. Antes de empezar el día, lea un pasaje.
La Biblia tiene momentos buenos y contrastes. Por ejemplo, el Señor es mi pastor, Salmo 23. Lo declaro. Nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar. Ahora viene el contraste. Lo opuesto. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. La vida tiene contrastes. Momentos buenos y momentos de valles de sombra de muerte. Pero si yo lo medito, lo mastico, lo rumio y digo, gracias Señor, porque esos valles de sombra de muerte me sirven para edificación espiritual, el temor no va a estar en mi vida como una sombra tenebrosa que me sigue siempre, sino que va a morar en mí el gozo y la alegría del Señor. Comuniquémonos, busquemos la comunión del Espíritu. Fue dada la palabra, que podamos aplicarnos en la vida del Señor, que podamos comunicarnos más allá de una comunicación digital, una comunicación espiritual. Sabéis lo que tu palabra siempre nos enseña, siempre nos educa, siempre nos corrige, siempre nos previene de todo mal. Señor, así como Pedro y Cornelio, que sin conocerse se contactaron por el Espíritu,